La memoria es un camino sinuoso, a menudo oscuro. El 12 de noviembre de 1988, para el pequeño pueblo de Valeria, ese camino llevaba al cielo. El aire dentro del viejo autobús escolar amarillo vibraba con la energía caótica y triunfante de 11 muchachos en la cima de sus jóvenes vidas. Eran los Titanes de Valeria y acababan de conquistar lo imposible, el campeonato regional de fútbol. Sus voces, desafinadas y llenas de alegría, cantaban himnos de victoria que resonaban en la noche, mientras el entrenador Ricardo, un hombre cuya sonrisa era tan grande como su corazón, tamborileaba en el volante. Leo, el capitán de 14 años, sostenía el trofeo con una reverencia casi sagrada, el metal dorado reflejando las luces que pasaban, un faro de gloria en medio de la oscuridad de la carretera. Para ellos aquel era el comienzo de todo, un futuro brillante que parecía tan seguro como el amanecer. Sin embargo, no sabían que el sol no volvería a salir para ellos. La memoria, a veces, no lleva al cielo, sino a un silencio profundo y eterno. El camino por delante no guardaba promesas, solo un abismo. El autobús amarillo, con su preciosa carga de sueños y futuros, continuó su trayecto, sumergiéndose cada vez más en la noche que los engulliría para siempre. La alegría que llenaba aquel espacio confinado era tan intensa y pura que su ausencia dejaría un vacío en el corazón de Valeria, una herida que se negaría a cicatrizar. La última imagen que el pueblo tendría de sus héroes sería la de un autobús desapareciendo en la curva, llevándose consigo el sonido de la victoria y la luz de toda una generación, un eco que se perdería en la inmensidad del tiempo y de la tragedia que estaba por venir. 30 años después, el pantano de la Garza Muerta permanece como una cicatriz en el paisaje de Valeria. Es un lugar de silencio y presagios, donde la luz del sol lucha por penetrar la densa copa de los árboles y el agua oscura y estancada parece guardar secretos antiguos. Las historias contadas por los más ancianos han convertido el lugar en un tabú, un cementerio acuático, donde la naturaleza reclamó lo que era suyo. Es aquí, en este escenario sombrío y olvidado, donde la ciencia busca respuestas, no a misterios humanos, sino a los de la Tierra. La doctora Elena Neves, una bióloga de 28 años con una feroz pasión por su trabajo, lidera un pequeño equipo universitario. Su enfoque está en el sedimento, en la historia química de la contaminación que aflige a la región, completamente ajena a la historia humana que yace dormida bajo la superficie lodosa. El trabajo es metódico, casi monótono. La draga, una garra mecánica suspendida por una pequeña grúa en la balsa de investigación, se sumerge repetidamente en el agua oscura, sacando a la superficie muestras de lodo y vegetación en descomposición. En uno de esos descensos, sin embargo, la rutina se rompe. La draga se detiene con una sacudida metálica. El motor de la grúa gime en protesta. Se ha enganchado en algo grande, pesado y obstinado. El equipo intercambia miradas de frustración, imaginando que es un tronco de árbol sumergido o un trozo de basura industrial. Con esfuerzo, la grúa comienza a izar el objeto misterioso. Lentamente, rompe la superficie del agua, chorreando lodo negro y espeso, como una criatura prehistórica emergiendo de un sueño de décadas, trayendo consigo no solo la suciedad del pantano, sino el peso de una tragedia olvidada. En la balsa, el objeto es lavado con chorros de agua. Poco a poco, la forma se revela. No es un tronco ni basura, es una copa, un trofeo de metal, ahora ennegrecido y corroído, pero inconfundiblemente un símbolo de victoria. Elena Neves se arrodilla, la curiosidad científica dando paso a un escalofrío de reconocimiento. Ella ha visto fotos de ese trofeo en los antiguos periódicos del pueblo. Es el trofeo de los Titanes de Valeria. Mientras lo limpia con más cuidado, se da cuenta de que la base está suelta. Con un movimiento delicado, la desenrosca. Es entonces cuando sus ojos encuentran algo que transforma el descubrimiento de un artefacto en una evidencia. Arañado toscamente en el metal, casi ilegible, un mensaje desesperado. Miller miente, agua roja. Una frase que corta el silencio de 30 años con la fuerza de un grito.
El shock del descubrimiento se profundiza aún más. Dentro de la base hueca del trofeo, protegido por una pequeña bolsa de plástico de sándwich, sorprendentemente bien conservado, hay un negativo de fotografía. El corazón de Elena se acelera. Entiende de inmediato la magnitud de lo que tiene en sus manos. Esto no es solo un vestigio de un accidente. El mensaje arañado, el negativo escondido, son los últimos actos de alguien que sabía que iba a morir. Un último y desesperado esfuerzo para que la verdad no muriera con él. Aquel trofeo, símbolo del mayor triunfo del pueblo, era en realidad una cápsula del tiempo, una lápida y una acusación, flotando silenciosamente en el lodo durante 3 décadas, esperando el momento adecuado para entregar su terrible secreto al mundo y reescribir la historia. La noticia se extiende por Valeria como un incendio en un campo seco. El trofeo, ahora en una mesa de evidencias en la comisaría local, se convierte en el epicentro de un terremoto emocional que sacude los cimientos del pueblo. La antigua narrativa de un trágico accidente, una historia contada para consolar y dar un cierre a la incertidumbre, se desmorona bajo el peso de esa pequeña inscripción. Miller miente. Las palabras resuenan por las calles, en los cafés, dentro de las casas, reabriendo heridas que nunca cicatrizaron de verdad. El caso de la desaparición de los Titanes de Valeria, archivado y cubierto por el polvo del tiempo, se reabre oficialmente. El misterio central ya no es qué pasó, sino quién mintió. La Casa de la Verdad, congelada durante 30 años, está a punto de comenzar, impulsada por el último aliento de un chico valiente. Para no perder ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. A cientos de kilómetros de Valeria, en una redacción ruidosa e impersonal de una gran metrópoli, Marcos vivía una vida construida sobre los escombros de su pasado. A los 38 años, se había convertido en un renombrado periodista de investigación, un cazador de verdades ajenas, quizás como una forma de compensar la verdad que le fue robada en la infancia. Era metódico, implacable y distante, un hombre que usaba la objetividad como armadura. El fantasma de su hermano, Leo, era una presencia constante, un susurro en sus momentos de silencio, el motor oculto detrás de su búsqueda incesante de justicia en casos que no eran los suyos. Valeria era un capítulo que creía haber cerrado. Una herida sellada con la cicatriz del tiempo, pero estaba a punto de descubrir que algunas heridas nunca se cierran de verdad, solo se pudren bajo la superficie. La llamada llegó en una lluviosa tarde de martes. La voz al otro lado de la línea era la de la nueva jefa de policía de Valeria, una mujer que no conocía. Sus palabras eran cautelosas, pero cada una de ellas era un martillo que rompía la armadura de Marcos. Pantano de la Garza Muerta, trofeo, inscripción. El mundo a su alrededor se deshizo. El zumbido de la redacción desapareció, reemplazado por el sonido ensordecedor de su propio corazón. Durante 30 años, había vivido con la narrativa de un accidente, una historia vacía que nunca llenó el agujero en su alma. Ahora una voz del pasado lo llamaba de vuelta, ofreciéndole lo único que jamás se había atrevido a pedir en voz alta, una pista. La esperanza, una emoción que había enterrado junto con los recuerdos de su hermano, comenzó a agitarse, peligrosa e irresistible. En ese instante, Marcos ya no era el periodista curtido. Era de nuevo el niño de 8 años, corriendo detrás de su hermano mayor en el campo de fútbol, mirando a Leo como si fuera un gigante. El dolor de la pérdida, que pensaba haber domesticado y transformado en combustible para su carrera, regresó con una fuerza abrumadora, cruda y visceral. Recordó el silencio ensordecedor de la casa tras la desaparición, el luto perpetuo de sus padres, las noches en que se aferraba al uniforme de Leo, el olor a hierba y sudor desapareciendo lentamente, al igual que la esperanza. Aquel trofeo no era solo un objeto, era la voz de Leo gritando a través del tiempo, y Marcos supo, con una certeza que sacudió su ser, que tenía que responder a esa llamada. Sin dudarlo, le comunicó a su editor que se tomaba una licencia por tiempo indefinido. Cogió las llaves del coche, la mente ya trabajando, conectando puntos que no existían una hora antes. El regreso a Valeria no era una elección,
Era una compulsión. Era la peregrinación de toda una vida. Mientras conducía por la carretera que lo llevaría de vuelta al epicentro de su dolor, la llama de la esperanza, antes una brasa casi extinta, se convirtió en una hoguera. Por primera vez en 30 años, no solo estaba lamentando la pérdida de su hermano, estaba cazando a su asesino. El viaje ya no era sobre el luto, era sobre la venganza. Una venganza en nombre de la justicia, una promesa silenciosa hecha a un chico cuyo último acto de desafío estaba a punto de incendiar el mundo. Llegar a Valeria fue como entrar en una fotografía descolorida. El pueblo parecía haber envejecido, pero no cambiado. Las mismas tiendas, las mismas calles, las mismas caras, ahora marcadas por 3 décadas de un luto colectivo no resuelto. Para Marcos, cada esquina guardaba un fantasma, cada árbol susurraba un recuerdo de Leo y sus amigos. La atmósfera estaba cargada de una tensión renovada. El descubrimiento en el pantano había arrancado la costra de la herida del pueblo, exponiendo el dolor y la desconfianza que latían por debajo. Sintió las miradas sobre sí, el forastero que era, al mismo tiempo, uno de los suyos. Ya no era solo el hermano de Leo, era el catalizador, la personificación de la verdad incómoda, que muchos preferirían haber dejado sumergida en el lodo para siempre. En la comisaría, el trofeo estaba sobre una mesa de metal frío, bajo la dura luz de una lámpara fluorescente. Era más pequeño de lo que recordaba, corroído y triste. Pero cuando Marcos leyó las palabras arañadas en la base, Miller miente, agua roja, sintió la presencia de Leo en la habitación. Era la caligrafía de su hermano, torpe por la prisa y el miedo, pero inconfundible. Era un mensaje directo, una flecha disparada a través de 30 años de oscuridad. El nombre Miller flotaba en el aire como una blasfemia. Arthur Miller, el mecenas del pueblo, el hombre que había entregado personalmente los uniformes nuevos al equipo, el pilar de la comunidad. La mente de Marcos se negaba a aceptarlo, pero la evidencia estaba allí, grabada en metal, un testamento final e irrefutable de su hermano. Con manos temblorosas pero firmes, Marcos recibió la pequeña bolsa de plástico que contenía el negativo. Era un objeto tan frágil, un rectángulo de película que contenía la llave de todo. Sabía que la revelación de esa imagen sería el verdadero punto de partida. Buscó al único fotógrafo antiguo del pueblo, un señor que ahora regentaba una pequeña tienda de revelado, casi como un hobby. La atmósfera en el cuarto oscuro era de una solemnidad casi religiosa. El tiempo parecía arrastrarse mientras los productos químicos hacían su magia, trayendo lentamente a la vida una escena, congelada hace 30 años. Aquel trozo de plástico era lo último que los ojos de su hermano vieron, y Marcos se preparó para el impacto, sabiendo que lo que apareciera en ese papel lo cambiaría todo para siempre. El proceso era agonizante. El fotógrafo, consciente de la importancia del momento, trabajaba con una precisión quirúrgica, sus movimientos lentos y deliberados. Marcos contuvo la respiración, observando cómo la imagen fantasmagórica comenzaba a tomar forma en el papel fotográfico, sumergido en la bandeja. Primero formas indistintas, manchas de luz y sombra, luego contornos más nítidos, la ventana de un autobús, la oscuridad de la noche afuera, y entonces los detalles aterradores emergieron de la granulación, las luces cegadoras de un vehículo más grande bloqueando la carretera, la silueta inconfundible de un camión de transporte de troncos, con el logotipo de la serrería Miller apenas visible en el lateral, y, acercándose, las figuras de hombres, no como rescatistas, sino como depredadores, sus posturas agresivas y las formas de armas en sus manos. La imagen era un puñetazo en el estómago. El terror de aquel momento, capturado en un clic desesperado, se volvió real para Marcos. Aquellos no eran solo chicos en un autobús, eran rehenes. La narrativa del accidente se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Fue una emboscada, una ejecución. La adrenalina recorrió su cuerpo, mezclada con una furia fría. Miró de nuevo la inscripción en el trofeo, las palabras de Leo, ahora cobrando un sentido terrible. La foto probaba la presencia de la serrería Miller. La mentira estaba expuesta en blanco y negro. Pero, ¿y agua roja?
¿Qué significaba eso? No era el nombre de ningún lugar en el mapa oficial de la región. La llave estaba allí, lo sentía. Solo necesitaba encontrar la cerradura correcta. Marcos forzó su memoria, regresando a los veranos de su infancia, a las aventuras con Leo en los bosques que rodeaban Valeria. Y entonces, como un relámpago, lo recordó. Agua, roja. No era un nombre oficial, era un apodo de niños, un nombre que él y los otros chicos del pueblo le daban a un arroyo específico, un arroyo que corría por la parte trasera de la propiedad de la Serrería Miller. Recordó la fascinación y el miedo que sentían al ver el agua, a veces teñida de un tono rojizo y químico, algo que los adultos decían que era solo arcilla del suelo. Leo no se refería al pantano, estaba diciendo dónde comenzó realmente el crimen. El enfrentamiento no fue en la carretera principal, sino en un atajo cerca del arroyo, donde el equipo debió haber presenciado algo que no debía ver. Con la fotografía revelada y su nueva teoría en mano, Marcos se reunió de nuevo con la jefa de policía, la comisaria Sofía Alves. Ella era una forastera, trasladada a Valeria hacía pocos años, lo que la hacía inmune al hechizo de Arthur Miller. Aún así, al escuchar la acusación de Marcos, su rostro expresó un escepticismo profesional. Marcos, entiendo tu dolor, pero estás acusando a Arthur Miller. El hombre prácticamente construyó este pueblo. Es el mayor empleador, el mayor filántropo. Su reputación es impecable. Necesitamos más que una foto granulada y un recuerdo de la infancia para ir tras un hombre como él. Es intocable. Sus palabras, aunque pragmáticas, solo solidificaron la determinación de Marcos. Sabía que la reputación de Miller era el verdadero enemigo. La comisaria no se equivocaba. La influencia de Arthur Miller en Valeria era absoluta. No era solo un empresario, era una leyenda viva, un patriarca benevolente que cuidaba de su pueblo. Financió la reforma de la escuela, construyó el ala nueva del pequeño hospital y patrocinaba todos los eventos comunitarios. Para la mayoría de los habitantes de Valeria, la idea de que Miller pudiera estar involucrado en algo tan monstruoso era no solo improbable, sino inconcebible, una herejía. Él era el escudo del pueblo contra las dificultades del mundo exterior. Marcos se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra un hombre, sino contra la identidad colectiva de un pueblo, contra una mentira cómoda que la gente había elegido creer durante 30 largos y dolorosos años. Marcos sabía que el enfoque directo sería un suicidio investigativo. Necesitaba más piezas antes de mostrar su juego, pero también necesitaba mirar a los ojos al hombre que atormentaba sus pensamientos. Llamó a la oficina de Miller, usando su nombre y su profesión como disfraz. Pidió una entrevista, no como el hermano de Miller, una víctima, sino como un periodista de un gran periódico que quería escribir un artículo sentimental sobre el legado de los titanes y cómo el pueblo honraba su memoria 30 años después. Para su sorpresa, Miller aceptó de inmediato, su voz al teléfono sonando cálida y acogedora. La invitación a ir a su casa y no a la oficina fue un movimiento calculado, una demostración de poder y falsa transparencia. La trampa se estaba montando, pero no estaba claro quién era el cazador y quién la presa. La mansión de Arthur Miller estaba en la cima de una colina, con vistas al pueblo y a la serrería que llevaba su nombre. Era un monumento a su éxito, imponente y aislada. El interior era igualmente grandioso, con muebles oscuros y caros y paredes adornadas con premios de caridad y fotos. En un lugar destacado, una gran fotografía enmarcada mostraba a un sonriente Arthur Miller junto a los titanes de Valeria, tomada el día de la final. Leo estaba en el centro, sosteniendo el trofeo. La hipocresía de esa imagen era tan sofocante que Marcos sintió que le faltaba el aire. Miller lo recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa paternal, sus ojos azules y fríos examinando a Marcos con una intensidad calculada, buscando cualquier señal de debilidad o intención oculta. La conversación comenzó como estaba previsto. Miller habló con una tristeza ensayada sobre la tragedia, refiriéndose a los chicos como «nuestros hijos». Rememoró anécdotas, elogió el talento de Leo y la
Dedicación del entrenador Ricardo. Sus palabras eran perfectas, un guión refinado por 30 años de práctica. El narrador omnisciente, sin embargo, vería más allá de esa fachada. Vería el pulso de Miller latiendo un poco más rápido de lo normal, la forma en que sus dedos tamborileaban imperceptiblemente sobre la mesa de caoba pulida cada vez que se mencionaba el nombre de Leo. Era un actor consumado, pero hasta los mejores actores tienen sus tics, pequeñas grietas en la máscara que delatan la verdad que se esconde debajo, la verdad de un monstruo disfrazado de santo. Marcos decidió tantear el terreno. Señor Miller, algunas personas mencionaron que el equipo quizás tomó un atajo para volver a casa esa noche, para celebrar en privado, tal vez por la carretera de servicio que pasaba por detrás de su cerrería. El efecto fue instantáneo, aunque sutil. La sonrisa de Miller no vaciló, pero sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo. Hizo una pausa antes de responder. Un silencio, que duró apenas un segundo más de lo natural. Es posible, hijo mío. Eran chicos llenos de vida, pero es una carretera peligrosa. Nunca lo sabremos, lamentablemente. Mientras hablaba, su mano, que antes reposaba relajada, se cerró en un puño discreto a su lado. La máscara se estaba agrietando. Miller sabía más de lo que decía. El villano, sintiendo el cambio en la dinámica, rápidamente retomó el control, volviéndose aún más cooperativo y solícito. Cualquier cosa que necesites para tu historia. Marcos, cualquier cosa para honrar la memoria de nuestros muchachos, por favor, dímelo. Mis puertas siempre estarán abiertas. Es lo menos que puedo hacer para mantener vivo su legado. La oferta era generosa, pero el tono era una advertencia velada. El narrador nos mostraría la verdad detrás de esas palabras. El miedo de que aquel periodista, el hermano del chico al que silenció, fuera la única amenaza real que había enfrentado en 3 décadas. Miller estaba jugando un juego peligroso, tratando de mantener a su enemigo cerca, subestimando la fuerza de un hombre que ya no tenía nada que perder. Marcos dejó la mansión con una certeza gélida en el corazón. La conversación no le había dado ninguna prueba concreta, pero le había dado algo igualmente valioso: la confirmación de que estaba en el camino correcto. El nerviosismo de Miller, por muy bien disfrazado que estuviera, era la confesión que necesitaba para alimentar su búsqueda. El sutil enfrentamiento había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. De un lado, un imperio construido sobre secretos y protegido por una muralla de respeto y poder. Del otro, un hombre solitario, armado solo con una fotografía granulada, un mensaje de su hermano muerto y una determinación forjada en el fuego de la pérdida. La telaraña de secretos de Arthur Miller estaba a punto de ser desmantelada, hilo por hilo. La partida de la mansión de Arthur Miller dejó a Marcos con un sabor amargo de certeza e impotencia. Había visto la mentira en los ojos del hombre, una fisura casi imperceptible en la fachada de benevolencia, pero saber y probar eran 2 océanos de distancia. Su primera parada lógica fue el archivo municipal, un sótano húmedo y mal iluminado donde la historia de Valeria se enmohecía en cajas de cartón. Buscaba el informe original de la investigación de 1988 con la esperanza de encontrar un fallo, un cabo suelto que los investigadores de la época hubieran ignorado. Sentía el peso del tiempo en cada página amarillenta que tocaba, un adversario silencioso e implacable que corroía evidencias y desvanecía memorias, trabajando activamente para mantener la verdad enterrada bajo 30 capas de polvo y olvido. La frustración no tardó en llegar. El expediente oficial sobre la desaparición de los Titanes era sorprendentemente delgado, casi insultante en su brevedad. Consistía en poco más que unas pocas declaraciones superficiales, mapas de la zona de búsqueda en el pantano y una conclusión apresurada que declaraba la tragedia como un accidente sin supervivientes. Faltaban los informes forenses, las transcripciones completas de los interrogatorios, las fotografías de la escena inicial. La jefa de policía, Sofía, confirmó sus sospechas. La mayoría de los registros detallados de la cerrería Miller de ese año, que podrían haber mostrado los horarios de los camiones o el registro de empleados, habían sido convenientemente destruidos en un incendio accidental
a principios de los 90. Cada camino oficial parecía llevar a un callejón sin salida deliberadamente construido, una fortaleza de silencio erigida alrededor del nombre de Miller. Al darse cuenta de que el sistema estaba en su contra, Marcos cambió de táctica. Si los documentos habían sido borrados, necesitaba encontrar a los testigos vivos, los hombres y mujeres cuyas memorias no podían ser quemadas en un incendio. Pasó semanas elaborando una lista meticulosa de todos los que trabajaron en la serrería Miller en 1988. El trabajo era agobiante, una inmersión en antiguas guías telefónicas, registros de impuestos y obituarios. Cada nombre era una posibilidad, una puerta potencial hacia la verdad, pero pronto descubrió que el miedo era una cerradura más fuerte que cualquier puerta. La influencia de Miller no había disminuido con el tiempo. Se había arraigado, convirtiéndose en parte del suelo de Valeria, y sus raíces asfixiaban a cualquiera que se atreviera a desenterrar el pasado. La reacción era universalmente gélida. Visitar las modestas casas de los exobreros, ahora hombres ancianos y cansados, Marcos encontraba puertas cerradas y miradas asustadas. Por teléfono, la línea se quedaba en silencio, o se cortaba abruptamente con la simple mención del nombre de Miller o de aquella noche fatídica. Eran hombres que habían construido sus vidas con los salarios pagados por la serrería, que pusieron comida en la mesa gracias a la generosidad de Arthur Miller. Traicionarlo era traicionar la propia estabilidad de sus familias. Incluso 30 años después, el narrador nos revela el pacto de silencio que Miller había forjado, no con amenazas abiertas, sino con la correa dorada del empleo y la seguridad, una forma de control mucho más eficaz y duradera que la violencia explícita. Mientras Marcos luchaba contra un muro de silencio, Arthur Miller iniciaba su propia contraofensiva, sutil y devastadora. Un artículo apareció en el periódico local, La Voz de Valeria, un semanario que dependía en gran medida de la publicidad de las empresas de Miller. El artículo, escrito con un tono de falsa compasión, pintaba a Marcos como un hijo pródigo perturbado, un periodista de la gran ciudad que intentaba explotar la vieja tragedia de su familia para beneficio personal y sensacionalismo. El artículo elogiaba la dignidad con la que el pueblo, liderado por filántropos como el señor Miller, había manejado su luto y sugería que reabrir esas heridas era un acto de crueldad, no de justicia. La opinión pública, hábilmente manipulada, comenzó a volverse en contra de Marcos. La hostilidad se volvió palpable. En el único café del pueblo, las conversaciones cesaban cuando él entraba. Las personas que lo conocían desde niño ahora lo evitaban en la calle, sus rostros una mezcla de pena y resentimiento. Se convirtió en un paria en su propia casa, el profanador de una paz frágil. La soledad de su misión lo golpeó con fuerza. No solo estaba luchando contra un hombre poderoso, estaba luchando contra la narrativa cómoda que todo un pueblo había abrazado para sobrevivir a su dolor más profundo. Preferían la mentira que los unía a la verdad que amenazaba con destrozarlos, y él era el mensajero no deseado de esa verdad. Su determinación, sin embargo, estaba forjada en una pérdida personal que ningún artículo de periódico podría disminuir. En un intento desesperado, buscó al jefe de policía de la época, un hombre llamado Batista, ahora jubilado y viviendo en una cómoda casa a la orilla del lago. Una casa, como Marcos descubriría, financiada por un generoso préstamo de Miller. Batista lo recibió con la cordialidad de un viejo tío, ofreciéndole café y recuerdos edulcorados sobre Leo. Pero cuando Marcos presionó sobre las inconsistencias de la investigación, la fachada amistosa se deshizo, revelando un muro de lealtad a Miller. El chico era un héroe, pero estás cazando fantasmas, Marcos. Arthur Miller es un buen hombre. Sufrió tanto como cualquiera de nosotros con esa tragedia. Déjalo estar. Por el bien de todos, dijo, sus palabras siendo tanto un consejo como una amenaza. Las semanas se convirtieron en un mes, y Marcos estaba exhausto. Sus recursos financieros disminuían, y cada puerta cerrada era un golpe a su espíritu.
Pasaba las noches en una barata habitación de motel, rodeado de mapas, listas y copias de la foto granulada, el rostro de su hermano mirándolo desde un gastado portarretratos. El narrador nos muestra su conflicto interno, la duda creciente de que quizás estaba equivocado, de que su dolor lo estaba cegando, llevándolo a una cruzada quijotesca. Pero entonces miraba el mensaje de Leo. Miller miente, y la llama de su determinación se reavivaba. No era su dolor lo que lo guiaba, era la última petición de su hermano. Era una promesa que no podía romper. Fue en ese punto bajo que se dio cuenta de su error estratégico. Estaba preguntando sobre un asesinato, un evento tan traumático que nadie confesaría jamás su participación. Necesitaba un nuevo enfoque, una puerta lateral. Decidió dejar de preguntar sobre la noche de la desaparición y empezar a preguntar sobre las operaciones rutinarias de la serrería. Cambió su discurso. Ahora era un periodista que escribía sobre la historia industrial de la región. Preguntaba sobre tipos de madera, rutas de transporte, proveedores de productos químicos para el tratamiento de troncos. El cambio de tema relajó a algunos de sus interlocutores. El miedo disminuyó cuando la conversación se alejó de aquella noche de noviembre de 1988. La estrategia dio sus primeros frutos. Un excontable de la serrería, que se había mudado a otro estado y ya no le debía lealtad a Miller, accedió a hablar, bajo condición de anonimato. No sabía nada sobre la desaparición, pero recordaba algo extraño. Los cargamentos de medianoche, camiones de Miller que no estaban en los registros oficiales, entraban y salían de la propiedad a horas inusuales, usando la carretera de servicio cerca del arroyo Agua Roja. Siempre supuso que era algún tipo de evasión fiscal, contrabando de madera noble, quizás. No tenía idea de lo cerca que estaba de la verdad, pero para Marcos, esa información fue como una luz en la oscuridad. Los camiones en la foto de Leo no estaban allí por casualidad. La revelación del contable abrió una nueva y aterradora línea de investigación. ¿Qué estaría transportando Arthur Miller en secreto en medio de la noche? La respuesta vino de una fuente inesperada, un antiguo informe ambiental que Marcos desenterró en los archivos estatales. El informe de 1990 mencionaba una investigación sobre contaminación química en el arroyo Agua Roja, pero la investigación fue abruptamente cerrada por falta de pruebas concluyentes. Los productos químicos listados como sospechosos, sin embargo, no se usaban en el tratamiento de madera. Eran solventes industriales y precursores químicos asociados a operaciones mucho más siniestras. La verdad comenzó a tomar una forma monstruosa en la mente de Marcos. El crimen ambiental que los titanes presenciaron no era el crimen principal, era solo un síntoma. La serrería Miller no era solo una serrería, era una fachada. La escala de la operación de Miller era mucho mayor de lo que cualquiera en Valeria podría imaginar. Los cargamentos de medianoche, la eliminación de residuos tóxicos, el férreo control sobre las autoridades locales, todo apuntaba a una sofisticada organización criminal. El narrador nos explica la verdad que Marcos estaba empezando a desentrañar. Durante décadas Miller usó su infraestructura de transporte y su reputación impecable para servir como centro logístico para un cartel de contrabando y lavado de dinero. Él era el nudo silencioso que conectaba rutas de transporte, corrompía autoridades y mantenía el flujo de dinero y mercancías ilegales moviéndose por la región. La desaparición de los titanes no fue para encubrir un simple crimen ambiental, fue para proteger un imperio. Este descubrimiento amplió el alcance del peligro. Marcos ya no se enfrentaba a un asesino envejecido, sino al legado de una red criminal que aún podría tener tentáculos activos. Las puertas cerradas y el silencio de los habitantes de Valeria cobraron un nuevo significado. No era solo lealtad, era un miedo profundo y justificado, pasado de generación en generación, a un poder que podía hacer desaparecer a 12 personas sin dejar rastro. El pueblo no solo estaba protegiendo a un benefactor, se estaba doblegando ante un rey del crimen que se disfrazaba de filántropo. Marcos ahora entendía que encontrar la prueba del asesinato de su hermano significaba desmantelar todo el castillo de naipes de Miller. La clave de todo, lo sabía,
era encontrar a alguien que hubiera estado allí esa noche y que estuviera dispuesto a hablar. La mención del ex contable sobre los cargamentos de medianoche lo llevó a centrarse en los camioneros de aquella época. Tras semanas de búsqueda, encontró un nombre que aparecía consistentemente en los registros de pago, pero que había sido despedido abruptamente una semana después de la tragedia por mal comportamiento. El nombre era Jonas. La información de contacto era antigua, pero tras una búsqueda exhaustiva, descubrió el paradero del hombre. Un asilo público a 2 pueblos de distancia, un lugar donde la gente iba para ser olvidada. El asilo olía a desinfectante y desesperación. Jonas era una sombra del hombre que debió haber sido, un cuerpo frágil encogido en una silla de ruedas, sus ojos turbios fijos en una televisión ruidosa. Al principio se negó a hablar, respondiendo a las preguntas de Marcos con un silencio obstinado. Las enfermeras habían advertido que su mente iba y venía, pero Marcos vio algo en los ojos de Jonas, no demencia, sino un terror antiguo, un secreto que lo carcomía por dentro desde hacía 30 años. Marcos no lo presionó, simplemente se sentó a su lado, día tras día, hablando del tiempo, de béisbol y finalmente de Leo y los otros chicos, de sus sueños y su talento. La paciencia de Marcos finalmente rompió las barreras que la culpa y el miedo habían erigido durante 3 décadas. En una tarde gris, con la voz entrecortada y temblorosa, Jonas comenzó a hablar. Él no estaba en la cerrería esa noche, pero estaba en el patio cuando los otros conductores fueron llamados para una emergencia. Escuchó los susurros aterrorizados al día siguiente, las órdenes de Miller de que todos olvidaran lo que vieron o escucharon. Habló de los camiones que regresaron cubiertos de lodo rojo, de la atmósfera de pánico y la amenaza velada que se cernía sobre todos. Vivió el resto de su vida mirando por encima del hombro, la culpa convirtiéndolo en un fantasma mucho antes de llegar a ese asilo. Jonas no tenía pruebas físicas, nada que pudiera usarse en un tribunal, pero le dio a Marcos la pieza más importante del rompecabezas hasta el momento. «Yo no vi lo que pasó», susurró Jonas, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado, «pero conocía al entrenador, Ricardo. Era un buen hombre y tenía una manía, las fotografías. Siempre andaba con esa cámara grande suya, pero tenía otra, una pequeña, que guardaba en su bolso. Decía que era para momentos inesperados. Si alguien tomó una foto de lo que realmente pasó esa noche, fue él. Busca sus cosas. A la policía nunca le importó mirar bien. La revelación flotó en el aire estancado del asilo, cargada con el peso de una esperanza casi insoportable. La información era una bomba. Marcos sintió una ola de adrenalina borrar todo su cansancio. Una segunda cámara. Era la única explicación para el negativo que Leo había escondido. Leo no lo tomó, lo cogió. El entrenador Ricardo, en sus últimos momentos, debió darse cuenta de que su cámara principal sería encontrada y destruida. Debió pasarle el negativo de la cámara más pequeña a su capitán, con la desesperada esperanza de que el chico pudiera escapar, o al menos esconder la prueba. La valentía del entrenador y de su hermano se entrelazaron en un acto final de desafío. La esperanza, antes una teoría, ahora tenía un camino claro, un objetivo tangible: encontrar el carrete de película perdido del entrenador Ricardo. La siguiente tarea fue encontrar a la viuda de Ricardo, María. Después de la desaparición, devastada, vendió la casa en Valeria y se mudó, cortando lazos con el lugar que le había traído tanto dolor. Marcos la rastreó hasta un pequeño pueblo costero, un lugar tranquilo donde había intentado reconstruir su vida. La llamada fue una de las más difíciles que jamás hizo, pidiéndole a una mujer que reabriera la herida más profunda de su vida en nombre de una posibilidad remota. Para su sorpresa y alivio, después de un largo silencio, ella accedió a verlo. Su voz estaba cansada, pero había una chispa de algo que no había muerto: la necesidad de saber la verdad. La casa de María era pequeña e impecable, llena de luz y con vistas al mar. Pero un rincón de la sala de estar era un santuario al pasado. Fotos de Ricardo, del equipo, la camiseta de entrenador enmarcada. Era una mujer que vivía en 2 mundos, el presente soleado
y el pasado sombrío que nunca la abandonó. Marcos le contó todo: el trofeo, el mensaje de Leo, la foto del camión, la confesión del viejo conductor. Habló con una honestidad brutal pero amable, explicando que la última esperanza de justicia podría estar escondida entre las posesiones de su difunto esposo. Ella lo escuchó en silencio, sus manos retorciendo un pañuelo, el océano, de dolor en sus ojos amenazando con desbordarse. «Lo guardé todo», dijo finalmente, su voz un susurro. Después de que abandonaran la búsqueda, la policía me entregó las cosas suyas que estaban en el coche, que dejó en el estadio antes del partido. La bolsa de la cámara, algo de ropa. No pude deshacerme de ellas, están en el desván. Juntos subieron la escalera polvorienta. El desván estaba caliente y sofocante, olía a madera vieja y naftalina. Cajas y maletas estaban apiladas, cada una un ataúd de recuerdos. Para María, cada objeto era una reliquia sagrada. Para Marcos, cada uno era un arca del tesoro en potencia. La búsqueda comenzó en un silencio reverente. El único sonido era el de sus manos rebuscando en el pasado. Abrieron cajas de equipo fotográfico, encontrando lentes, filtros, manuales, pero ninguna película. Examinaron bolsillos de chaquetas y compartimentos de mochilas. La esperanza de Marcos comenzó a disminuir con cada caja vacía, el peso de la decepción inminente aplastándolo. Quizás Jonas se equivocaba, quizás Ricardo no había tenido tiempo. Solo quedaba una última pieza, una vieja maleta de viaje de cuero, desgastada y agrietada. Estaba vacía, excepto por algunos mapas de carreteras antiguos. Marcos estaba a punto de cerrarla cuando algo llamó su atención, una pequeña imperfección en el forro de tela, una costura que parecía un poco más gruesa que el resto. Su corazón se disparó. Con manos temblorosas, usó una pequeña navaja para cortar cuidadosamente la costura. La tela se abrió, revelando un pequeño compartimento oculto, un bolsillo secreto cosido en el forro. Y allí dentro, envuelto en un trozo de tela para protegerlo de la luz, había un pequeño cilindro de metal y plástico, un carrete de película de 35 milímetros. El aire pareció enrarecerse en el desván. María soltó un suspiro que sonó como un sollozo. Aquel pequeño objeto, olvidado durante 30 años, parecía pulsar con una energía propia. Era la voz silenciosa de Ricardo, su último testamento, el arma que había escondido para librar su batalla final desde el más allá. La esperanza ya no era una brasa, era una certeza incandescente. Marcos sabía que no podía arriesgarse. La película era antigua, frágil. La llevó a un laboratorio profesional en la capital, explicando la situación y la necesidad del máximo cuidado. La espera fue la más larga de su vida. Cada hora que pasaba era una agonía, la incertidumbre carcomiendo sus nervios. Se sentó en la sala de espera del laboratorio, incapaz de comer o pensar en otra cosa. El destino de la búsqueda de su vida, el legado de su hermano y de otros 11 chicos, y el alma de todo un pueblo, dependían de las imágenes que pudieran o no estar contenidas en ese frágil rollo de celuloide. Era el punto de inflexión, el momento en que la esperanza se transformaría en certeza o se haría polvo para siempre. Finalmente, el técnico, un joven con gafas y semblante serio, lo llamó a una sala de edición oscura. «Logramos recuperar la mayoría de los fotogramas», dijo en voz baja. «La calidad es sorprendentemente buena, considerando». Activó el monitor. Apareció la primera imagen tomada desde dentro del autobús. Era casi idéntica a la foto del negativo que Leo había escondido, mostrando el camión de Miller bloqueando la carretera. La segunda foto mostraba a los hombres armados acercándose, sus rostros más claros, endurecidos por la violencia. La tercera era una imagen terrible de los chicos acurrucados en el fondo del autobús, sus rostros una mezcla de confusión y miedo. Leo estaba al frente, protector, ya sosteniendo el trofeo como un escudo. El técnico pasó a la siguiente imagen. Esta fue tomada a través del parabrisas, desde un ángulo diferente. Mostraba a los hombres de Miller arrojando grandes barriles de metal al arroyo, el agua a su alrededor ya manchada con un brillo aceitoso y rojizo. Era la prueba visual del crimen ambiental, la escena exacta que el equipo había presenciado. Marcos sintió un nudo en la garganta.
Ricardo, incluso a punta de pistola, continuó documentando la verdad, su instinto de fotógrafo y su sentido de la justicia negándose a ser silenciados. No solo estaba tomando fotos, estaba construyendo un caso, recopilando las evidencias que sabía que serían necesarias. «Hay una más», dijo el técnico, su voz casi un susurro. «La última del carrete». Hizo clic, y la imagen final llenó la pantalla. Fue la foto que selló el destino de todos. Tomada discretamente desde la ventana lateral del autobús, la imagen capturaba a un hombre de pie junto a los camiones, supervisando la operación. Estaba parcialmente en la sombra, pero la luz de los faros iluminaba su rostro con una claridad inconfundible. Era Arthur Miller. 30 años más joven, su rostro no era el de un benefactor, sino el de un criminal frío y calculador, sus ojos fijos en la escena del crimen, su postura exudando autoridad y crueldad. A su lado, sumiso, estaba el entonces jefe de policía, Batista. La telaraña de secretos no era solo una telaraña, era una conspiración. La prueba irrefutable estaba allí, brillando en la oscuridad de la sala de edición. La caza había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. Marcos miró el rostro de Miller en la pantalla y no sintió odio, sino una calma gélida y absoluta. La frustración, la duda, el dolor, todo se disipó, reemplazado por una claridad de propósito. Finalmente tenía el arma que necesitaba, un arma forjada por la valentía de un entrenador y entregada por la persistencia de un hermano. La esperanza no solo se transformó en certeza, se transformó en un poder inquebrantable. Ahora sostenía la verdad en sus manos y estaba a punto de usarla para quemar el imperio de Arthur Miller hasta los cimientos y finalmente traer a los titanes de Valeria a casa. El legado de Leo ya no sería un misterio, sino un faro de justicia que expondría la oscuridad que se había escondido a plena vista durante 30 largos años. El día de la inauguración del Memorial Titanes del 88 amaneció con un cielo gris y pesado, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Todo el pueblo de Valeria se reunió en la plaza central, un mar de rostros solemnes y corazones rotos. Las familias de las víctimas estaban sentadas en primera fila, sus cabellos ahora canosos, sus hombros encorvados por el peso de 30 años de un luto sin fin. En el escenario, frente a una escultura de bronce de un joven futbolista, estaba Arthur Miller. Con una voz cuidadosamente entrecortada, hablaba sobre la pérdida, sobre el futuro robado, sobre la tragedia inexplicable que unió a la comunidad. Sus palabras eran un bálsamo venenoso, una actuación de compasión tan perfecta que la mayoría de los presentes asentía de acuerdo, sin saber que estaban aplaudiendo al propio arquitecto de su dolor. Fue en el apogeo de su hipócrita discurso, mientras hablaba de la eterna inocencia de los chicos, que un movimiento en la parte de atrás de la multitud llamó la atención de todos. Marcos emergió de en medio de la gente, caminando con una calma y un propósito que cortaban la atmósfera de luto como un cuchillo. A su lado, en uniforme completo, estaba la comisaria Sofía Alves, su rostro impasible y determinado. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio conmocionado. Arthur Miller dejó de hablar, sus ojos entrecerrándose al ver la figura que se acercaba al escenario. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar en ese escenario, ante todo el pueblo, y la explosión resultante cambiaría a Valeria para siempre. Sin decir una palabra, Marcos subió los escalones del escenario. No se dirigió a Miller, sino al técnico que operaba la gran pantalla montada para exhibir fotos antiguas del equipo. Con un gesto firme, le entregó una memoria USB. La comisaria Alves se apostó junto al podio, creando una barrera silenciosa entre Marcos y Miller. El rostro del viejo empresario pasó de la sorpresa a la furia contenida. «¿Qué significa esto?», siseó, su voz baja y amenazante, el barniz de abuelo benevolente resquebrajándose bajo la presión. Marcos solo lo miró fijamente, sus ojos transmitiendo un mensaje claro: el juego ha terminado. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que la ceremonia conmemorativa
se había transformado en algo completamente diferente, algo mucho más crudo y peligroso. Entonces, la primera imagen estalló en la pantalla, reemplazando la sonriente foto del equipo. Era la fotografía granulada tomada desde dentro del autobús, mostrando el camión de la Serrería Miller, bloqueando la carretera bajo la dura luz de los faros. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Antes de que pudieran procesar lo que veían, la imagen cambió. La segunda foto, más nítida, mostraba a los hombres armados acercándose. El terror se volvió palpable. La tercera foto fue un puñetazo en el estómago del pueblo. Los rostros de los chicos, sus chicos, acurrucados en el fondo del autobús. El miedo y la confusión estampados en sus jóvenes ojos. Las madres en primera fila soltaron gritos de angustia, el dolor de 30 años volviéndose presente e insoportablemente real al ver los últimos momentos de sus hijos. La secuencia de fotos continuó, cada una un clavo en el ataúd de Arthur Miller, la imagen de los barriles tóxicos siendo vertidos en el arroyo Agua Roja, confirmando el sucio secreto que el pueblo siempre sospechó, pero nunca se atrevió a nombrar. El narrador nos muestra el interior de la mente de Miller, un torbellino de pánico e ira. Había construido un imperio sobre el silencio, una fortaleza de mentiras. Ahora, las paredes se derrumbaban, ladrillo a ladrillo, ante todos a los que había engañado. Sus ojos buscaban una ruta de escape, una negación plausible, pero sabía que no había ninguna. La verdad, aquello que había enterrado tan profundamente, estaba emergiendo con una fuerza volcánica y estaba a punto de consumirlo. Y entonces, Marcos proyectó la imagen final, la más clara, la más condenatoria, la fotografía que el entrenador Ricardo tomó desde la ventana lateral. Allí, bañado por la luz de los faros, estaba el rostro de un Arthur Miller más joven, supervisando a sus matones, su expresión fría y al mando. Y a su lado, inconfundible, el entonces jefe de policía Batista, de pie en una postura de complicidad. El silencio en la plaza era absoluto, pesado como una lápida. La revelación fue tan impactante, tan fundamentalmente destructiva para la identidad del pueblo, que nadie podía moverse o hablar. El héroe del pueblo no era un héroe, era un monstruo, y el guardián de la ley era su cómplice. Acorralado, expuesto públicamente, humillado en su momento de mayor triunfo escénico, algo dentro de Arthur Miller se rompió. La máscara de filántropo no solo cayó, se hizo añicos, revelando el rostro de pura arrogancia y maldad que había debajo. Miró a la multitud, no con remordimiento, sino con un desprecio ferviente. Miró a las familias de las víctimas, no con compasión, sino con un desdén cruel por su dolor. El hombre que se había escondido a plena vista durante 30 años, finalmente decidió dejar de esconderse. Agarró el micrófono, su mano temblando de rabia, y la voz que salió no fue la del abuelo gentil, sino el gruñido de una bestia enjaulada. «Sí», gritó, el sonido resonando en la plaza silenciosa. «Fui yo. ¿Quieren la verdad? Les daré la verdad». El veneno en su voz hizo que todos retrocedieran. Esos chicos y su estúpido entrenador vieron lo que no debían. Mi negocio. Un negocio que puso comida en sus mesas durante décadas. Un negocio que construyó este pueblo miserable. Iban a arruinarlo todo. ¿Por unos barriles de basura? Eran una amenaza, un riesgo que no podía correr. La confesión no era una petición de perdón. Era una declaración de poder, una admisión orgullosa de que sus ambiciones valían más que 12 vidas humanas, una afirmación de que él era la ley en Valeria. Se volvió hacia Marcos, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Tu hermano, Leo, era el más valiente, y el entrenador, Ricardo, intentó razonar conmigo. Solo son niños, señor Miller. Podemos arreglar esto, se burló, imitando la voz del entrenador con un desprecio nauseabundo. Ingenuos, creían que el mundo era justo. Les enseñé la lección final. No se interpone uno en el camino del progreso. El narrador nos lleva a los rostros de los padres de Leo y la viuda de Ricardo. El dolor en sus ojos era indescriptible, escuchando la burla cruel del hombre que asesinó a sus seres queridos, un dolor tan profundo que parecía romper sus propios huesos. La confesión continuó.
cada palabra más escalofriante que la anterior, mientras Miller, en su arrogancia desmedida, se deleitaba en revelar la profundidad de su crueldad y de su poder. Describió fríamente cómo la historia del pantano fue una pista falsa que él mismo plantó, una distracción genial que envió a todos en la dirección equivocada durante 3 décadas. Buscaron en el lodo, se rió, un sonido seco y sin alegría, mientras ellos estaban seguros en tierra firme, bajo toneladas de piedra y tierra, una tumba que nadie encontraría jamás. La revelación flotó en el aire, una imagen horrible que le robó el aliento a todos. Los chicos no estaban perdidos, estaban enterrados. Ordené a mis hombres que llevaran ese autobús a la vieja cantera de piedra caliza en mi propiedad. Continuó, su voz resonando con la autoridad de un emperador, confesando una conquista. Y los enterramos. El autobús, los chicos, todo. Rápido, limpio, eficiente. Y su silencio compró 30 años de prosperidad para mí y para este pueblo. Todos ustedes se beneficiaron de mi secreto. Cada empleo en la serrería, cada donación a la escuela, todo fue construido sobre la tumba de ellos. La mentalidad distorsionada estaba totalmente expuesta. No veía su crimen como un pecado, sino como un sacrificio necesario para el bien mayor, que era el mismo. Para las familias, esa confesión detallada fue la tortura final y, paradójicamente, la liberación. Por primera vez sabían cómo, dónde y por qué. La incertidumbre que los había atormentado durante la mitad de sus vidas fue reemplazada por una verdad terrible, pero era la verdad. Podían dejar de buscar, dejar de imaginar. La imagen de sus hijos atrapados en un autobús bajo toneladas de roca era una pesadilla, pero era una pesadilla con un final. El monstruo finalmente tenía un rostro y un nombre, y estaba allí, en el escenario, condenándose a sí mismo con su propia boca. El duelo podría finalmente comenzar su verdadero y doloroso curso. Marcos permaneció inmóvil durante toda la confesión. No mostró emoción, su rostro una máscara de piedra. Absorbió cada palabra venenosa, cada detalle cruel. Esta era la voz que había cazado durante toda su vida adulta. Era la verdad que Leo había muerto para exponer. Dentro de él, una tormenta de emociones se agitaba. Dolor, rabia, alivio. Pero por fuera, era la personificación de la justicia paciente. Había cumplido su promesa. Le había dado voz a su hermano. La misión de su vida se completó en ese instante, con la autoinculpación pública y arrogante del hombre que destruyó a su familia. El peso que había llevado sobre sus hombros durante 30 años finalmente comenzó a disiparse. Con la confesión completa, el hechizo de Miller sobre el pueblo se rompió para siempre. La conmoción de la multitud se transformó en una ola de repulsa y furia. La comisaria Sofía Alves, que había esperado pacientemente el final del monólogo, dio un paso adelante. Arthur Miller, su voz era clara y firme, cortando el aire tenso, queda detenido por el secuestro y asesinato de 11 menores y de Ricardo Antunes. Tiene derecho a guardar silencio. El sonido de las esposas de metal cerrándose en las muñecas del hombre, que una vez fue el rey de Valeria, fue el sonido más fuerte que la plaza había oído jamás. Fue el sonido de la justicia, largamente postergada, llegando finalmente. Mientras Miller era conducido fuera del escenario, pálido y finalmente silencioso, la comisaria Alves señaló a la multitud. «Deténganlo a él también», ordenó a sus oficiales, indicando al exjefe de policía Batista, que intentaba escabullirse discretamente. El pánico se instaló entre otros rostros conocidos en la multitud, empresarios, políticos locales, que formaban parte de la red de Miller. Su confesión no solo lo había condenado a él, había implosionado toda la estructura de corrupción que había construido. La captura de Miller no fue el final de un capítulo, fue el comienzo de una purga, la limpieza de una herida que todo el pueblo necesitaba para empezar a sanar de verdad. La escena en la plaza era surrealista. El memorial, destinado a celebrar una mentira piadosa, se convirtió en el escenario de la verdad más brutal. El hombre que debía ser el orador principal fue desenmascarado como el asesino. Las familias, que vinieron a llorar a sus muertos en 1910, un lugar simbólico,
finalmente recibieron la ubicación de sus verdaderas tumbas. La justicia no llegó silenciosamente en un tribunal, sino que explotó a plena luz del día, forzada por la valentía de un niño muerto y la determinación de su hermano. El legado de los titanes ya no era sobre una tragedia inexplicable, sino sobre la verdad que, sin importar cuán profundo se entierre, siempre encuentra un camino hacia la superficie. Mientras el coche de policía se llevaba a Arthur Miller, Marcos permaneció en el escenario, mirando a la multitud. Encontró la mirada de sus padres y por primera vez en décadas vio no solo dolor en sus ojos, sino un atisbo de paz. La larga noche de Valeria había terminado. El sol, que durante tanto tiempo se había escondido tras las nubes de la mentira, comenzaba a despuntar en el horizonte, prometiendo un nuevo día, un día construido no sobre la prosperidad de un criminal, sino sobre la memoria honrada y la verdad finalmente revelada de sus héroes. Perdidos. La captura del villano no era solo el final de la historia, era el comienzo de la sanación. ¿Te sorprendió este giro? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Arthur Miller y sus cómplices se convirtió en un evento de repercusión nacional. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada, con la prensa y los ciudadanos de Valeria disputándose cada asiento, todos necesitando presenciar con sus propios ojos el desenlace de la historia que había definido sus vidas. Miller, ahora un hombre frágil y despojado de su poder, intentó retractarse de su confesión, sus caros abogados argumentando locura temporal y coacción. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las fotografías del entrenador Ricardo, exhibidas en pantallas gigantes en el tribunal, eran testigos silenciosos e irrefutables, sus granos de plata más poderosos que cualquier negación. Eran la voz de los muertos, exigiendo justicia desde aquel tribunal. El momento más impactante del juicio fue el testimonio de Marcos. Subió al estrado no como periodista, sino como hermano. Con una voz firme y cargada de una emoción contenida durante 30 años, contó la historia no de la investigación, sino de Leo. Habló sobre la valentía de su hermano, sobre su sentido de liderazgo, sobre cómo él, incluso ante la muerte, pensó en dejar una pista, en luchar por la verdad. Mostró al jurado el trofeo, ahora una pieza de evidencia, y leyó en voz alta el mensaje arañado. En ese momento, Leo ya no era una víctima anónima, era el héroe de la historia, el capitán que con su último acto se aseguró de que su equipo no fuera olvidado y que la justicia prevaleciera. Cuando se leyó el veredicto, un profundo silencio cayó sobre el tribunal. Culpable. La palabra resonó, multiplicándose por cada una de las 12 acusaciones de secuestro y asesinato en primer grado. Arthur Miller fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices, incluido el exjefe de policía Batista, recibieron sentencias igualmente severas. La justicia, postergada durante 3 décadas, fue finalmente servida, clara, severa e implacable. Para las familias, el sonido del martillo del juez golpeando la madera no trajo alegría, sino un profundo y exhausto alivio. Era el punto final que habían esperado durante toda una vida, el permiso oficial para que la larga y agonizante vigilia finalmente terminara. Siguiendo las indicaciones de la confesión de Miller, las excavadoras fueron llevadas a la cantera de piedra caliza abandonada. El trabajo de excavación fue lento y meticuloso, una operación arqueológica en busca de una tragedia moderna. Después de días de remover toneladas de tierra y roca, la punta de algo amarillo y metálico surgió del suelo. Era el techo del autobús. Un silencio solemne se apoderó del equipo de rescate mientras trabajaban para desenterrar el vehículo, una macabra cápsula del tiempo que guardaba los secretos de aquella noche de 1988. La recuperación de los restos de los 11 chicos y de su entrenador fue un proceso doloroso, pero necesario. Un acto que transformó el horror abstracto en una realidad tangible, permitiendo que los muertos finalmente volvieran a casa. El funeral colectivo fue un día de luto nacional. El pueblo de Valeria, ahora unido por la verdad en lugar de por una mentira,
se detuvo por completo. Una procesión silenciosa siguió los 12 ataúdes, cada uno cubierto con la camiseta de los Titanes de Valeria, hasta el cementerio del pueblo. Miles de personas de todo el país vinieron a presentar sus respetos. Ya no había preguntas, ya no había incertidumbre. Solo había el dolor puro de la pérdida y el respeto por la valentía de los muchachos. Para las familias, poder finalmente visitar una tumba, tener un lugar para llevar flores y susurrar cuánto los extrañaban, fue el paso final en el largo camino hacia el cierre emocional. La verdad, por muy brutal que fuera, permitió que la sanación comenzara. Marcos se quedó junto a la tumba de Leo, sintiendo el sol en su rostro. Puso una mano sobre la fría lápida de granito, donde estaba grabado Leo, 14 años, capitán para siempre. La promesa que se había hecho a sí mismo, la misión que lo había consumido, estaba cumplida. La rabia y la necesidad de venganza que lo habían impulsado se habían disipado, reemplazadas por una sensación de paz melancólica. No había traído a su hermano de vuelta, pero había honrado su memoria de la manera más profunda posible. Se había asegurado de que la historia de Leo y los Titanes no fuera una de desaparición, sino de heroísmo, un testimonio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde, siempre vale la pena ser buscada. 2 años después, Valeria es un pueblo transformado. La sombra de Arthur Miller ha sido exorcizada y el pueblo, forzado a confrontar su complicidad silenciosa, ha renacido con una nueva conciencia. La serrería Miller, expropiada por el Estado, fue demolida. En su lugar se creó un vasto y hermoso parque ecológico, financiado por el gobierno y por donaciones de todo el país. El arroyo Agua Roja fue limpiado y restaurado, sus aguas ahora corriendo límpidas y llenas de vida. El parque fue bautizado como Parque Memorial Titanes del 88, un lugar no de tristeza, sino de vida, con campos de fútbol donde nuevas generaciones de niños corrían y soñaban, bajo la mirada vigilante de 12 robles plantados en honor a los héroes del 163 pueblo. Marcos no volvió a la vida de periodista en la metrópoli. El viaje para encontrar la verdad sobre su hermano lo cambió fundamentalmente. Se dio cuenta de que su dolor no era único. Era el dolor de miles de otras familias cuyos seres queridos fueron víctimas de casos archivados, cuyas historias fueron dejadas para enmohecerse en los sótanos de las comisarías. Inspirado por la valentía de Leo, que usó un trofeo como su arma, Marcos usó su propia arma, el periodismo de investigación, para crear una fuerza para el bien. Vendió los derechos de su historia y con los recursos fundó una organización sin fines de lucro, un proyecto que daría sentido a su vida y un legado duradero a su hermano. La Fundación Capitán Leo se convirtió en una organización nacional de renombre. Con un equipo de periodistas de investigación, abogados y exdetectives, se dedicaba a reabrir casos archivados, ofreciendo apoyo legal e investigativo gratuito a familias que habían perdido la esperanza. La fundación se convirtió en un faro para los olvidados, un recordatorio de que ninguna vida debería ser descartada como un archivo polvoriento. La historia de los Titanes, contada y recontada, se convirtió en el símbolo de la misión de la fundación, la creencia de que detrás de cada caso archivado hay una verdad esperando ser descubierta y una familia esperando justicia y paz. La historia de los Titanes de Valeria trascendió la tragedia. Se convirtió en una parábola nacional sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder indeleble de la verdad. La imagen de un chico de 14 años, arañando un mensaje desesperado en la base de su trofeo de campeón, se convirtió en un ícono de desafío contra la tiranía y la corrupción. Demostró que el acto de valentía de una sola persona, por pequeño que parezca, puede crear ondas que atraviesan décadas, derribando imperios y reescribiendo la historia. El legado de Leo y sus amigos no fue definido por su muerte, sino por la forma en que su memoria inspiró a una nación a luchar por la justicia y a nunca jamás renunciar a la esperanza. Gracias por ver mi historia. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.